La libertad vaciada. Mateo Vidal, a sus 32 años, era la personificación del éxito. En la bulliciosa Barcelona, su nombre resonaba en los círculos financieros. Había construido su imperio no solo con inteligencia, sino con una fría y metódica dedicación a sí mismo. No tenía tiempo para ataduras, para debilidades emocionales. La ambición era su única amante, la libertad su único Dios. Vivía en un ático de lujo con vistas al Mediterráneo, y sus noches transcurrían entre copas de champán y sonrisas superficiales de mujeres que nunca pedían más de unas pocas horas de su tiempo. La gente lo admiraba, lo temía y lo envidiaba, pero en su corazón, él era un extraño para todos. Y luego llegó Sofía. Ella no era de su mundo. Creció en un barrio modesto, trabajando arduamente y soñando con ser diseñadora de moda. Su mundo olía a telas nuevas y a café recién hecho, no a lujos y acuerdos multimillonarios. Sin embargo, por una ironía del destino, sus caminos se cruzaron. Y en el breve tiempo que estuvieron juntos, Sofía logró lo impensable. Se coló por las grietas de los muros de Mateo, revelando un calor que él ni siquiera sabía que existía. Mateo nunca se permitió admitir en voz alta lo que sentía, pero por un momento se sintió diferente. La noche en que ella le dijo que estaba embarazada, el aire se volvió cortante. Acababan de regresar de una cena donde Sofía había reído, sus ojos brillando bajo las tenues luces de la ciudad, su mano rozando la de él, como si estuviera probando cuán lejos podría llegar. Cuando las palabras «estoy embarazada» salieron de sus labios, el mundo de Mateo se tambaleó, pero no de la manera en que un futuro padre se sentiría. Para él, el anuncio no fue un comienzo, sino el sonido de una puerta cerrándose para siempre a todo lo que había convencido a sí mismo que quería. La familia significaba responsabilidad, vulnerabilidad y, sobre todo, permanencia. Sintió el peso de unas cadenas que aún no se ponía, y el pánico se extendió por su cuerpo. Sofía lo miró con esperanza, buscando en su rostro apoyo, alegría o incluso un miedo envuelto en amor. Lo que encontró fue una máscara de frialdad. Los labios de Mateo se curvaron en algo que no era ni una sonrisa ni un ceño fruncido. «Familia, eso no es lo que quiero. Necesito libertad, no esto». Su voz era firme, pero había una grieta debajo de ella que solo él podía escuchar. El más leve rastro de duda enterrado bajo capas de arrogancia. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, cerrando la puerta detrás de él, como si estuviera silenciando el sonido de la respiración ahogada de ella. En ese instante, el mundo de Sofía se derrumbó. Siempre supo que Mateo era complicado, que los muros a su alrededor eran más altos de lo que ella podría escalar, pero había creído que en algún lugar, dentro de esos muros, había un hombre que podía amarla y que amaría a su hijo. Sola en el silencio de ese apartamento, se puso las manos sobre el vientre, tratando de proteger la vida que crecía dentro de ella del rechazo que acababa de ser pronunciado. Las lágrimas amenazaron con caer, pero se negó a dejarlas. Llorar no alimentaría a su bebé, no cambiaría la opinión de Mateo, y no haría que el mundo fuera más amable. Enderezó los hombros y decidió que si él elegía la libertad, ella elegiría la fortaleza. Para Mateo, la decisión lo persiguió más de lo que admitiría. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había cortado la cuerda antes de que lo atara. Llenó su calendario con reuniones y noches de fiesta, ahogándose en el trabajo,
dejando que las distracciones borraran el dolor que le carcomía el pecho. Sin embargo, de vez en cuando las luces de la ciudad se atenuaban y las risas a su alrededor se desvanecían, se encontraba preguntándose qué habría sido si no se hubiera marchado. Mientras Mateo vivía en su ilusión, Sofía construía una nueva vida puntada a puntada. Al principio, fue insoportable. Las noches se hacían largas, su cuerpo dolía por la tensión de llevar no solo a sus hijos, sino también el abrumador peso de la responsabilidad. Aún así, cada vez que sentía el suave aleteo dentro de su vientre, se recordaba a sí misma que había algo por lo que valía la pena luchar. Se dio cuenta de que esperaba no solo una vida, sino dos hermosas gemelas. Cuando Emma y Clara nacieron en medio de una tormenta, sus llantos fueron tan fuertes como si ya supieran que habían nacido en una batalla. En esa estéril habitación de hospital, con el trueno retumbando en las ventanas, Sofía se hizo una promesa. Nunca dejaría que sus hijas se sintieran no deseadas. Los meses siguientes fueron brutales. Las noches sin dormir se convertían en mañanas agotadoras. Los biberones se apilaban y las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. A menudo comía menos para que hubiera más para los bebés, trabajando entre sus siestas. Pero en medio de ese agotamiento, llegaban momentos de pura alegría. La primera sonrisa de Emma, la primera risa de Clara, la forma en que se acurrucaban contra su pecho como si siempre hubieran pertenecido allí. Esos fueron los momentos que la mantuvieron en pie. Lentamente, su pequeño negocio de vestidos hechos a mano empezó a crecer, captando la atención de bloggers de moda. Construyó algo que se parecía a la estabilidad, aunque siempre llevaba el miedo de que pudiera desmoronarse en cualquier momento. Para cuando las gemelas cumplieron 3 años, Sofía ya no era la misma mujer que se había quedado atrás. Se movía con la dignidad de alguien que había construido su vida desde la nada. Vio en Emma y Clara no solo su mayor desafío, sino también su mayor triunfo. Eran la prueba de que, incluso cuando fue abandonada, no fue derrotada. Mientras tanto, Mateo continuó su vida como si nada hubiera cambiado, pero sabía que era una ilusión. La libertad a la que se había aferrado con tanta desesperación se sentía menos como una liberación y más como un eco vacío. A veces, se sorprendía mirando a las familias en los restaurantes o los aeropuertos, un incómodo dolor que enterraba rápidamente bajo otro vaso de whisky o una noche más en la oficina. Se decía a sí mismo que había escapado de una trampa, pero una parte de él susurraba que tal vez había dejado atrás algo más valioso que toda su riqueza combinada. Fue el destino, o tal vez la ironía, que sus caminos se cruzaran de nuevo no en algún evento orquestado, sino en el caos del aeropuerto de Barcelona. Mateo estaba de regreso de un viaje de negocios, cansado, cuando su mirada se detuvo en una figura en la multitud. Sofía. Su pelo, ahora un poco más largo, brillaba bajo las luces fluorescentes, y a su lado, 2 niñas pequeñas se agarraban de sus manos, riendo. Mateo se congeló. Las niñas miraron a su alrededor y él vio sus ojos. Azules. Sorprendentemente azules. El mismo tono que lo miraba en el espejo cada mañana. Su respiración se detuvo y por un momento, el mundo pareció parar. Su vida, construida sobre la negación y el orgullo, se resquebrajó. Estaba mirando lo que había perdido, lo que le había dado la espalda, y el peso de ello casi lo hizo caer de rodillas. Sofía lo vio. Su mirada se encontró con la de él
a través de la multitud, pero ella no se inmutó. No había bienvenida en su expresión, solo un muro que él mismo había construido la noche en que cerró la puerta. Mateo quería moverse, hablar, gritar su nombre, pero su cuerpo lo traicionó. Se quedó clavado en el lugar, observando cómo las gemelas tiraban de los brazos de Sofía, sus voces demasiado débiles para que él las oyera, pero su alegría inconfundible. Por primera vez en años, se sintió no como un hombre poderoso, sino como un extraño mirando una vida que debería haber sido suya. Los días siguientes a ese encuentro fueron los más largos que Mateo había soportado. Recreaba la escena sin cesar, escuchando el eco del rechazo en las palabras de Sofía y sintiendo la punzada de ver a sus hijas crecer sin él. Trató de enterrarse en el trabajo como siempre, pero cada número en las hojas de cálculo se volvía borroso. Cada reunión carecía de sentido. En la soledad de su ático, se encontraba mirando por la ventana, preguntándose qué era lo que había dejado atrás. Sofía, por otro lado, se había alejado de ese encuentro con el corazón latiendo con fuerza. Había sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran, pero no esperaba que fuera tan crudo. La mirada en el rostro de Mateo cuando vio a las niñas era algo que nunca olvidaría, la de un hombre que se daba cuenta de lo que había perdido. El encuentro la inquietó, arrastrándola de regreso a recuerdos que creía haber enterrado. La oportunidad para el cambio llegó una tarde lluviosa en una cafetería. Sofía estaba sentada, con sus bocetos de moda sobre la mesa. Mateo, que pasaba por casualidad, se detuvo, dudando. Finalmente, abrió la puerta y se acercó. «Solo escúchame, Sofía, por favor». Él se sentó, sus palabras crudas y sin pulir, muy diferentes de la confianza que solía proyectar. Le contó el miedo que sintió hace años, cómo la idea de la familia lo había aterrorizado, cómo se había convencido a sí mismo de que necesitaba libertad, pero solo se había atrapado en el vacío. «Sé que no me lo merezco», dijo, con la voz quebrada, «pero quiero intentarlo. Quiero conocerlas. Y si me dejas, quiero arreglar esto, aunque me lleve el resto de mi vida demostrarlo». Sofía lo escuchó en silencio. Su corazón luchaba consigo mismo. Una parte de ella quería proteger a sus hijas de la decepción, pero otra parte, más silenciosa pero no menos insistente, recordaba el amor que alguna vez sintió por él. Cuando él terminó, hubo un largo silencio. «No puedes borrar lo que hiciste, Mateo», dijo ella con voz firme. «Te fuiste. Rompiste algo en mí que he pasado años tratando de reconstruir, y no dejaré que entres y salgas de sus vidas como lo hiciste de la mía. Si quieres estar en su mundo, tendrás que demostrarme, y a ellas, que no te irás de nuevo. Y eso tomará tiempo. Mucho tiempo». Mateo asintió, aceptando sus palabras como una sentencia. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en su vida sintió una chispa de esperanza. Sofía no había cerrado la puerta por completo. Durante las siguientes semanas, Mateo se dedicó a ganarse la confianza de ellas. Ajustó su horario, rechazando viajes de negocios y reuniones para poder estar en la ciudad. Sofía le permitió interacciones cortas, siempre bajo su atenta mirada. En el parque, se agachaba para hablar con las niñas. Al principio, Emma y Clara lo miraban con curiosidad, pero gradualmente se fueron encariñando. Chloe le pedía que le atara los cordones de los zapatos, mientras que Emma una vez le dio tímidamente un dibujo que había hecho. Cada pequeño gesto abría su corazón, llenándolo con un amor tan feroz que lo aterraba.
Para cuando las hojas de otoño comenzaron a caer, Mateo se dio cuenta de que su mundo había cambiado para siempre. Su imperio ya no lo definía. Su riqueza, su estatus, su poder, nada se comparaba con el sonido de la risa de Emma o la vista de Clara tomando su mano sin dudar. Y aunque sabía que todavía estaba a prueba a los ojos de Sofía, estaba dispuesto a esperar. Por primera vez en su vida, Mateo no estaba persiguiendo la libertad o el control. Estaba persiguiendo la oportunidad de pertenecer. El clímax llegó en una gala de caridad. Esta vez, Mateo no estaba allí para impresionar, sino para pertenecer. Al entrar, las vio esperándolo. Sofía, radiante, y Emma y Clara con sus vestidos a juego. Se acercó a ellas lentamente, y cuando Emma lo vio, le sonrió y agitó su pequeña mano. Un torrente de emoción lo inundó. Se dio cuenta de que esto era la familia. En medio del salón, Clara tiró de su manga y le susurró que estaba cansada. Él se arrodilló, y sin dudarlo, ella se subió a sus brazos, acurrucándose contra él. El simple acto casi lo desmorona. Sostuvo a su hija, y por primera vez en años, se sintió completo. Más tarde, en un balcón a solas con Sofía, él encontró su voz. No puedo cambiar lo que hice, pero te prometo esto. Nunca me volveré a ir. De ti, de ellas, de nosotros. Si me dejas, pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Sofía lo miró a los ojos y vio la vulnerabilidad que él nunca se había permitido mostrar. Pensó en la fuerza que había construido, en las noches solitarias y en las risas de sus hijas. Y luego, lentamente, asintió. Esto no es perdón, susurró. Aún no, pero tal vez sea el comienzo de algo. Mateo exhaló, un alivio inundándolo como la luz después de una tormenta. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar. La libertad, para él, ya no era estar solo, sino pertenecer, en el abrazo de una familia que una vez le pareció perdida para siempre. El precio de la redención. El día después de la gala, Mateo se despertó con una sensación completamente nueva. Ya no era la pesadez del arrepentimiento, sino la intensa carga de una esperanza frágil. Había ganado una oportunidad, no el perdón, y sabía que esta segunda oportunidad tenía un precio muy alto: la consistencia inquebrantable. A lo largo de su carrera, había estado acostumbrado a conquistar, a cerrar tratos y a tener el control. Pero ahora se encontraba en un territorio completamente desconocido, donde las negociaciones, las estrategias y la riqueza no servían de nada. Solo la paciencia y la presencia tenían valor. Sofía, por su parte, observaba a Mateo con una mezcla de cautela y una curiosidad que la asustaba. Lo había visto en su versión más fría y arrogante, y le resultaba casi imposible creer en este hombre humilde que ahora se agachaba en el parque para atar los cordones de sus hijas. Su corazón le decía que se estaba abriendo a algo peligroso, pero sus hijas le decían otra cosa. La forma en que Emma y Clara lo buscaban, la facilidad con la que sus risas llenaban los silencios, la hacía dudar de su propio escepticismo. Aún así, cada vez que él se alejaba al final de la tarde, una punzada de miedo la recorría. ¿Y si esto era solo una fase? ¿Y si él se cansaba y las volvía a abandonar? Mateo comenzó a integrar su vida en la de ellas de formas pequeñas pero significativas. Los fines de semana, dejaba su lujoso ático para ir a la playa, no a fiestas exclusivas,
sino a construir castillos de arena con Emma y Clara. Dejó de responder correos electrónicos después de las 7 de la noche para que pudiera leerles un cuento antes de dormir por videollamada. Sofía lo observaba desde la distancia, notando cómo su voz, acostumbrada a dar órdenes, ahora se volvía suave y paciente al describir dragones y princesas. Hubo un día en que Emma se cayó y se raspó la rodilla, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, Mateo ya estaba allí, agachándose con un pañuelo de papel para secar sus lágrimas. «Todo va a estar bien, mi princesa», le susurró. Esa frase, tan simple, hizo que el corazón de Sofía se encogiera. Por primera vez, no vio al hombre que se fue, sino al padre que había elegido regresar. Pero no todo fue un cuento de hadas. La vida de Mateo en el mundo corporativo no se detuvo, y la tensión entre sus dos mundos se convirtió en una dura prueba. Una tarde, mientras estaba en el parque con las niñas, su teléfono sonó con una llamada urgente. Era su socio, advirtiéndole de una crisis inminente que amenazaba con desestabilizar uno de sus mayores acuerdos. «Mateo, necesitamos que tomes un vuelo a Milán esta noche», insistió su socio. «Es una emergencia. Tienes que estar aquí». Mateo se quedó en silencio, mirando a sus hijas que le sonreían, sus caras llenas de arena y alegría. Se giró hacia Sofía, que observaba con una mirada indescifrable, una que él conocía bien, la mirada de alguien que esperaba que él fracasara. El momento se sintió como un eco del pasado, el mismo punto de quiebre de hace años. De un lado, el poder, la riqueza y el control que había buscado toda su vida. Del otro, dos pequeñas almas que lo llamaban papá, y el frágil hilo de confianza que había construido con Sofía. Mateo miró a su socio a los ojos. «No puedo», dijo, con la voz firme. El socio se quedó sin palabras. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué podría ser más importante?». Mateo colgó el teléfono sin responder, y en el silencio que siguió, se arrodilló para limpiar la arena de los zapatos de Emma. Miró a Sofía y dijo: «Mi lugar está aquí, con ellas». En ese momento, las defensas de Sofía se derrumbaron. Ya no había dudas, ni miedo. Solo la cruda y abrumadora verdad de que él no era el mismo hombre que la había abandonado. Había elegido, no la libertad superficial, sino la carga sagrada de la familia. Esa noche, después de acostar a las niñas, Sofía le envió un mensaje. «Gracias por quedarte». No era una declaración de amor, pero era algo más profundo. Era el comienzo del perdón. A partir de ese día, el camino se volvió más claro. Sofía comenzó a confiar de verdad, abriendo la puerta a una nueva vida. Una vida donde Mateo no era solo un visitante, sino una parte fundamental. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición, los paseos por el parque en momentos sagrados. Mateo ya no se sentía vacío. Su vida se llenó de un propósito que el dinero no podía comprar. Se dio cuenta de que la libertad verdadera no significaba estar libre de ataduras, sino estar libre para amar. Con gusto. Aquí está la continuación de la historia de Mateo y Sofía, escrita en español para ti. El comienzo de un nuevo legado. Después de la crisis superada, la dinámica entre Mateo y Sofía cambió por completo. La confianza que se había construido con tanto cuidado no se rompió, sino que se reforzó. Ya no se trataba solo de Mateo intentando ganarse un lugar en la vida de ellas. Ahora era Sofía quien lo invitaba activamente a formar parte de ella. La noche en que le envió ese breve gracias
Fue un puente que cruzaron juntos, dejando atrás los fantasmas del pasado. Las citas en el parque dieron paso a cenas en la mesa de la cocina de Sofía, donde el olor a comida casera reemplazaba el de los restaurantes de lujo. Mateo se encontró a sí mismo disfrutando de la simpleza de esas noches, más que de cualquier fiesta de gala. Se reía de los chistes que Emma y Clara contaban con su inocencia infantil, y observaba a Sofía con una admiración que lo conmovía. Ella había pasado de ser una mujer herida a una arquitecta de su propia vida, una madre fuerte, exitosa y radiante. Y lo más asombroso de todo era que, a pesar de lo que él le había hecho, todavía tenía la capacidad de amar. Un fin de semana, mientras jugaba a las escondidas con las gemelas en el jardín de un parque, Emma se detuvo y lo miró con esos ojos azules tan idénticos a los suyos. «¿Por qué no vivías con nosotras, papá?», preguntó. La pregunta, tan directa y sencilla, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Mateo miró a Sofía, que observaba desde un banco. Ella le dio una pequeña y alentadora sonrisa. Era su momento de ser honesto, no con ella, sino con sus hijas. Mateo se agachó a su altura, tomando las pequeñas manos de las niñas entre las suyas. «Hice un gran error hace mucho tiempo, mis amores. Tenía mucho miedo. No de ustedes, sino de la responsabilidad, de la idea de una familia. Elegí la soledad y la libertad, pero la libertad, sin ustedes, se sintió como una prisión. Me di cuenta de que lo que más quería en el mundo ya lo tenía, y lo dejé ir. Pero ahora estoy aquí, y prometo que nunca me volveré a ir». Las niñas no entendieron todas las palabras, pero sintieron la emoción en su voz, la vulnerabilidad en su mirada. Clara se abrazó a él, y Emma la siguió. Mateo sintió el peso de años de arrepentimiento disolverse en el abrazo de sus hijas. Poco a poco, su relación con Sofía también se profundizó. Una noche, después de una cena, se sentaron en el sofá, y Sofía le mostró sus bocetos para la próxima colección. Hablaron de negocios, de sueños, de miedos. Por primera vez en años, Mateo se abrió por completo, revelando la soledad que había sentido a pesar de tenerlo todo. Y Sofía le confesó el dolor que la había acompañado, pero también la fuerza que le había dado. El amor que una vez estuvo enterrado comenzó a resurgir. Unas semanas después, Mateo llevó a Sofía y a las niñas a un barrio residencial de Barcelona, lejos del bullicio de la ciudad. Se detuvo frente a una hermosa casa con un jardín lleno de flores. Sofía lo miró, confundida. «Sofía», comenzó Mateo, su voz llena de emoción. «Durante años, pensé que la felicidad era una carrera, pero me di cuenta de que era un lugar. Y este es mi lugar, con ustedes». Se arrodilló, no con un anillo, sino con un juego de llaves en la mano. «No te estoy pidiendo que me perdones por el pasado, sino que me des la oportunidad de construir un futuro contigo y con nuestras hijas. Un hogar, un legado de amor, no de arrepentimiento. ¿Construirías este futuro conmigo?». Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Vio al hombre que había abandonado su miedo, que había elegido la familia sobre el poder. No era una propuesta de matrimonio, sino algo más profundo y verdadero. Una propuesta de vida. «Sí», susurró, y esta vez las lágrimas cayeron, no por el dolor, sino por la esperanza. Las niñas corrieron hacia ellos, preguntando qué estaba pasando. Mateo se levantó y abrazó a Sofía, con las llaves firmemente en su mano. «Estamos en casa», le dijo. El futuro que una vez había parecido imposible, ahora estaba a su alcance.
El hombre que lo tenía todo finalmente encontró lo que realmente importaba, no en la riqueza o la libertad, sino en el abrazo de la familia que un día casi perdió para siempre. El hogar que él siempre necesitó, la casa en el barrio residencial de Barcelona, no era un ático de lujo con vistas frías y brillantes. Era un hogar, un lugar con un jardín donde las niñas podían correr libremente y un porche donde se podía tomar el café de la mañana bajo el suave sol. Mudarse fue un proceso caótico y lleno de alegría. Mateo, que había estado acostumbrado a que otros se ocuparan de todo, se sorprendió al encontrar una inmensa satisfacción en armar muebles de IKEA, pintar una de las habitaciones de un rosa claro para las niñas y discutir con Sofía dónde colgar el cuadro favorito de ella. Cada decisión, por pequeña que fuera, era un acto de amor compartido. Sofía, con su sentido del diseño, transformó los espacios en lugares llenos de calidez y carácter. Mateo, con sus recursos, se aseguró de que cada rincón fuera seguro y funcional. Pero lo más importante era que estaban construyendo algo juntos. Las risas de Emma y Clara rebotaban por los pasillos recién pintados, un sonido que para Mateo valía más que todos los aplausos de una sala de juntas. A medida que el tiempo pasaba, las pequeñas cicatrices del pasado comenzaron a sanar. No se olvidaron, pero perdieron su dolor. Una noche, Sofía encontró a Mateo sentado en el pasillo, mirando un álbum de fotos de las niñas. En él había fotos de sus primeros cumpleaños, sus primeras navidades, sus primeros pasos. Unas lágrimas rodaban por las mejillas de Mateo. «Perdí todo esto», susurró, su voz rota. Sofía se sentó a su lado y le tomó la mano. «No lo perdiste, Mateo. Elegiste un camino diferente, pero el camino de regreso es el que cuenta. Nos diste el futuro». Esa noche, mientras las niñas dormían, se quedaron en el sofá, envueltos en una manta. Sofía se acurrucó contra él, sintiendo la calidez de su cuerpo. El miedo que la había paralizado durante años se había desvanecido. No había un y sí, solo un lo que es. Mateo era su hogar, un hombre transformado que había encontrado su propósito en el amor. Fue en una tarde de lluvia, con el sonido de las gotas de agua contra la ventana, que Mateo se arrodilló una vez más. No estaba en un lugar público, ni tenía un anillo deslumbrante. Estaba en la sala de estar que habían decorado juntos, con el olor a pan recién horneado de la cocina. Sofía se quedó sin aliento. «Sofía», dijo él, con la voz temblorosa, «la primera vez que me arrodillé ante ti fue para decirte que me iba. Me arrodillo de nuevo hoy, para pedirte que me dejes quedarme para siempre. No te ofrezco solo un apellido o una vida de lujos. Te ofrezco mi corazón, mi lealtad y la promesa de que cada día que despierte, te elegiré a ti y a nuestras hijas por encima de todo. Mi libertad no significa nada sin ti. Mi hogar no es un edificio, es donde tú y nuestras hijas están. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?» Sofía no lo dudó ni un segundo. Las lágrimas de felicidad se derramaron libremente por su rostro. «Sí, Mateo», respondió ella, su voz un susurro lleno de emoción. «Sí, 1.000.000 de veces sí». Se arrodilló con él y se abrazaron, uniendo dos almas que se habían encontrado, separado y finalmente regresado la una a la otra. Las niñas, despertadas por el ruido, se acercaron, y la escena se completó. Un abrazo de 4 personas, el comienzo de una familia que estaba destinada a ser. La boda fue un evento íntimo,
lleno de amor y sonrisas. No hubo grandes titulares de la prensa, solo una celebración de un amor que había superado la adversidad. La historia de Mateo y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa entre sus amigos y familiares, un testimonio del poder del perdón y la redención. Y así, el hombre que había elegido la libertad sobre la familia, finalmente encontró la verdadera libertad. No en la soledad, sino en el abrazo de su esposa y de sus 2 hijas, en el hogar que él mismo había ayudado a construir, ladrillo a ladrillo, y con cada pedazo de su corazón. Con todo el gusto, me alegra que desees ver el desenlace de esta conmovedora historia. Después de las promesas cumplidas y el matrimonio, es hora de echar un vistazo al futuro que construyeron juntos, una pieza a la vez. Aquí tienes el epílogo. Epílogo. La verdadera libertad. Los años pasaron como las hojas de otoño. Emma y Clara, que una vez fueron niñas pequeñas que jugaban en el parque, se convirtieron en jóvenes brillantes y llenas de vida. La casa que Mateo había comprado como un símbolo de un futuro prometedor se llenó de recuerdos, risas y el eco de una familia que había encontrado su paz. El imperio de Mateo no desapareció, pero se transformó. Impulsado por el ejemplo de Sofía y la lección que había aprendido, dejó atrás las fusiones y adquisiciones agresivas. En su lugar, fundó una consultora dedicada a ayudar a jóvenes empresarios a construir sus negocios de manera ética y sostenible. A menudo les contaba su historia, no como un cuento de éxito, sino como una advertencia sobre el costo de la ambición sin propósito. Sofía, por su parte, se convirtió en una diseñadora reconocida a nivel nacional. Su marca era sinónimo de autenticidad y resiliencia, y a menudo daba charlas a mujeres, compartiendo su viaje de la desesperación a la victoria. Una tarde de verano, años después de que la historia de sus padres comenzara, Emma y Clara estaban sentadas en el jardín con Mateo. Emma, ahora una estudiante de arte, hojeaba un viejo álbum de fotos. «Papá», dijo, señalando una foto de un hombre joven y de aspecto serio. «Aquí te ves tan solo». Clara, que estudiaba Derecho, asintió. «Sí, como si el mundo entero estuviera en tus hombros». Mateo se rió suavemente, un sonido lleno de calidez que no existía en las fotos. Miró a sus hijas y luego a Sofía, que salía de la casa con una jarra de limonada, su rostro sereno y hermoso. «Porque lo estaba», respondió. «El mundo estaba sobre mis hombros, y yo lo había elegido así. Pensé que tenerlo todo significaba no necesitar a nadie. Pensé que la libertad era vivir sin ataduras». Las niñas se quedaron en silencio, escuchando. Mateo continuó, su voz suave. «Pero su madre me enseñó la verdad. La verdadera libertad no es la ausencia de ataduras, sino la elección de quien te ata. Ella eligió atarse a un futuro incierto por ustedes, y yo tuve la oportunidad de atarme a un propósito que no tiene precio». Tomó una de las manos de cada una de sus hijas. «La libertad es tenerlos a ustedes. Es tener a tu madre. Es este hogar que construimos juntos». Cuando Sofía llegó, se sentó al lado de Mateo y él le puso el brazo sobre los hombros, atrayéndola a un abrazo que se sentía como el hogar. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reconfortante. Era el silencio de una familia que ya no tenía miedo, que había sobrevivido a su pasado y que se miraba hacia un futuro brillante. El hombre que había cerrado una puerta al amor, finalmente encontró la verdadera libertad en el lugar donde menos lo esperaba. En el abrazo de su familia
y en el hogar que él mismo había ayudado a construir. Y en ese hogar, cada día era una prueba de que algunas segundas oportunidades no solo se merecen, sino que se forjan con el corazón. Espero que este final haya sido de tu agrado. Si hay algo más en lo que pueda ayudarte, por favor, no dudes en decírmelo.